Buenos días, hermanos. Ah, la lectura bíblica se encuentra en Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 al 15. Y leo, dice: ¿Cómo pues invocarán aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Con estas palabras los invito a postrarnos de rodillas. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana estamos aquí reunidos, hermanos, que todos los hermanos que estamos aquí para adorarte y para glorificarte. Te pido también que nos bendigas, que podamos predicar tu santa palabra a todas las personas que lo necesitan o que lo necesitamos. Te pido pues esta mañana que te quedes con nosotros y que nos bendigas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora los invito, voy a hablar sobre el misionero. Si quieres lo voy a hablar, Giovanni, no pongas el video. Bueno, en esta ocasión el misionero viene desde Brasil, desde Salvador, Brasil. Y es de un joven que se llama Breno. Este joven Breno, el título de estas misioneros se llama De crítico a discípulo, ¿verdad? Este joven, como muchos jóvenes, yo creo que tienen muchas tentaciones, ¿verdad? Y este joven empezó a ir a una escuela adventista. Su familia venía de una familia que era un poquito diferente a los adventistas porque tenía una mezcla entre cristianos y practicaban el ocultismo. Entonces era una religión un poco media rara, ¿verdad? El ocultismo y el cristianismo no se llevan de la mano. Y bueno, este joven, como miró que en la escuela adventista no les permitían hacer muchas cosas como a él le gustaba, sobre todo que no los dejaban convivir con las mujeres en esa escuela. Obviamente pues él, una de las cosas que le gustaba, ¿verdad? Y también no les permitían obviamente pues tomar licor, y a él le gustaba tomar licor, y pues muchas cosas que en la iglesia o en la escuela adventista no le permitían hacer, y a él le gustaba hacer. Así que en pocas palabras él decidió no seguir la palabra de Dios. Por un tiempo hizo sus cosas a su manera, y bueno, al final del tiempo este joven tenía un amigo que se bautizó, y su amigo se llamaba Víctor, y su amigo lo invitó, ¿verdad?, para que viniera a su bautizo, ¿verdad? Y resulta que sí fue a la iglesia, porque él decía que él nunca va a volver a la iglesia, ¿verdad?, que él prefería ir a otros lados, pero nunca a la iglesia. Y bueno, cuando lo invitó el amigo, resulta que sí fue, y cuando estuvo en el bautizo del amigo, pues lo recibieron muy bien, ¿verdad? Cuando llegó a la iglesia, los hermanos, el pastor, lo recibieron con mucho amor, y miró de que esa muestra de amor estaba mostrando lo que Cristo realmente quería reflejar a los demás, ¿verdad? Con su propia persona. Estos hermanos lo recibieron y él empezó a sentirse bien. Y entonces por medio del bautizo y ese día cuando empezó a percibir ese amor de los hermanos, y el pastor decidió acercarse a Dios nuevamente, ¿verdad? Entonces el pastor por un tiempo lo empezó a darle estudios bíblicos, a hablar de la palabra de Dios, y este joven empezó a cambiar. El joven empezó a cambiar
pues su forma de ver, ¿verdad? Porque siempre criticaba a las iglesias o a la religión o todo lo que era derivado de Cristo, ¿verdad? Y bueno, entonces por medio de este pastor y de los hermanos que lo recibieron con mucho amor, empezó a mirar de que realmente Cristo se reflejaba en ellos. Y entonces él decidió eventualmente bautizarse. Fue en el tiempo de la pandemia. Y en un sábado especial, porque pues era el tiempo de la pandemia, se decidió bautizarse, ¿verdad? Este joven dejó todos sus gustos que tenía de irse a bailar, de tomar y de no aceptar a Cristo. Y él empezó a aceptar a Cristo y con el tiempo pues nos dice al final que Cristo lo había cambiado por completo su vida, ¿verdad? Dio un giro de 90 grados y él aceptó a Cristo. Y ahora sí que por medio del amigo que lo invitó, que él estaba deseoso de que por su propio testimonio y de los hermanos que mostraban a Cristo, él cambió. Yo creo que esa es una de las mejores obras que podemos hacer, ¿verdad? Como misioneros, que por medio de nuestro propio testimonio atraigamos a la gente que está cerca de nosotros, ¿verdad? Ya sean hermanos, ya sean tíos, padres, amigos, compañeros de trabajo, que por medio del testimonio de uno mismo es la mejor forma de cambiar a otras personas y traer a Cristo a esas personas. Bueno, esto es el misionero. Esperemos que cuando sea el 13º sábado seamos generosos y demos una buena ofrenda, ¿verdad? El turno es para nuestro hermano Mario Delgadillo, con la edificación personal. Allá. No se va a poder. Ahí está bien. Sí. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. En esta mañana me ha tocado la edificación personal. ¿Le puedes subir tantito más? Y voy a hablarles de la misión, que ya hace mucha falta aquí en la iglesia. Casi todos los 3 mensajes que traigo aquí van a hablar de la obra misionera. Voy a empezar con este primero que dice, empieza así la historia y dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?, le preguntó Ahimelech, sacerdote de la ciudad de Nob. Dirigió a David cuando éste huía de la furia del rey Saúl. Eso está en 1 Samuel 21, dice. Y David deseaba que Saúl no se enterara de su paradero. Y David, hambriento, pidió a Ahimelech el alimento. El sacerdote solo tenía el pan de la preposición. Y le decía: no te lo puedo dar, nomás todo lo que tengo aquí, todo eso. Dice, pero después de un tiempo de estar ahí, dice que aunque era sagrado, no podía ser usado. Dice, al final consintió y comieron. Y ahí mismo dice que no se sabe cómo estaba o qué, si estaba adentro ahí, no sé, pero estaba Doeg. No se sabe cómo se había detenido ahí uno de los siervos de la casa de Saúl, quien enseguida corrió, después de que escuchó todo eso, corrió recio, corrió. Y llegó con Saúl y le dijo: yo vi al hijo de Isaí que fue a Ahimelech, hijo de Ahitob, quien consultó por él al Señor y le dio el pan de la provisión y también le dio la espada de Goliat. Dice que esta información, esto que dijo él, trajo como resultado la muerte de 85 sacerdotes, incluyendo a Ahimelech, aparte de muchos otros habitantes de la ciudad de Nob, fueron pasados por la espada. ¿Se imaginan qué historia allí? La otra parte dice, voy a seguir con la otra parte, dice: hace algunos años una revista contaba acerca de un tren que tocó su silbato. Estaban todos en la estación, los que estaban, ya saben que va uno al tren y que está el pedacito y se para uno aquí y pasa el tren aquí así para subirse rápido uno, porque bueno, yo en mi pueblo así es, en Ciudad Humana así, tiene uno que estar ahí parado.
cuando llega el tren, pues se baja la gente y tienes que subirte para agarrar asiento. Yo me acuerdo que me iba nomás para subirme de la ciudad donde estaba a la otra ciudad, y ya me bajaba de ahí y me venía en el otro de venida, y nomás por estar ahí. Pero este tren venía pitando recio, venía pitando desde lejos, piti. Yo no sé qué clase de sonido de pitido le daba ahí, que estaba ahí pitando recio, hasta que los que estaban ahí encargados de ahí, de los que estaban trabajando ahí donde vendían ya sabes que ahí se venden los boletos y todo, compran uno su boleto y para esperar el tren y todo, entendieron el mensaje, que el tren no traía frenos, y estos empezaron a quitar de la plataforma a todos los que estaban allí, y los que estaban en la sala de espera, todos los quitaron y los hicieron a un lado para allá. Les decían que por qué, no, que hay una emergencia, es que el pitido ese. Y cuando el tren entró, logró detenerse con dificultad. Se dañó el equipo, pero no hubo heridos. Eso pasó ahí, dice. Sigo con la otra historia, dice. Aquí dice que me encontraba parado yo sobre el lecho de un río polvoriento y seco, de un río ancho. Mi pueblo, pues nomás está el río, no está tan ancho, está chico, pero sí, cuando venía para acá, vi varias clases de río que sí tenían como grandes, bien anchos, y todos iban con mucha fuerza, el agua iba pasando con mucha fuerza y anchos. Dice, hacía muchos meses que no pasaba agua por este lecho del río, dice, y vi a mucha gente acampando allí. Algunos eran ricos y tenían carpas grandes con mucho equipo de acampar. Otros eran pobres y dormían bajo las estrellas. Pero todos, joven, anciano, rico, pobre, estaban felices ahí. Cantaban, bailaban y contaban chistes. Esto me hizo recordar aquí a Sodoma y Gomorra, que contaban chistes y todo eso. Y esta parte de aquí dice como Sodoma y Gomorra, que no era porque hombre con hombre, sino que había mucha comida, no había necesidad de trabajar, todos tenían todo, como si fuera en este tiempo fuera una buena casa, no trabajaban, mucho dinero en el banco, todos tenían, y estos estaban igual. Dice que subí a la ribera del río para ver mejor hasta dónde mi vista alcanzaba. Subió y dice, había familias enteras, grupos de amigos, personas solitarias acampando por todo el lecho del río. Y ya estando allá arriba, dice que estaba ahí viendo todo, dice, y repentinamente escuché una voz detrás de mí que me decía, hijo, ¿puedes ver todas esas personas en el lecho del río? Me di la vuelta y no vi nadie. No había nadie ahí. Dice, ¿quién me está hablando? Me pregunté. Entonces dije, ha de ser Dios. Y que le contesto, dice, sí, veo a la gente, conozco a muchos de ellos. Y le dice, apúrate, ve y diles a esas personas que se salgan del lecho del río. Dijo la voz, viene un diluvio, dejen todo, corran por sus vidas, viene un diluvio. La gente dejó de hablar. Cuando yo llegué y que les hablé, dice, dejó de cantar, dejó de bailar, escucharon mis palabras y comenzaron a reírse. Dice, ¿a qué te refieres? Con eso exclamaron, dice, el sol está brillando, no hay lluvia, no va a haber un diluvio, ya déjanos, que no estamos divirtiendo aquí, deja tus gritos locos, vete, déjanos. Seguí corriendo a cada grupo de personas, pero unos pocos me escucharon nomás y me siguieron, pocos. Cuando salí del lecho del río, dejaron sus carpas, sus comidas y sus sillas atrás, esas personas que me siguieron. Algunos eran débiles, ancianos, pero me siguieron tan rápido como pudieron llegar a una parte alta. Y de repente dice que con sonido ensordecedor, una gran corriente de agua se abalanzó por el lecho del río, arrastrando todo a su paso. La furia de las aguas
arrancaba árboles, levantaba piedras como si fueran globos. Cuando la gente había quedado en el lecho del río, escuchó el ruido, levantaron la vista y vieron el agua, pero la pendiente era muy alta de la orilla, era demasiada alta para en ese momento, cuando ya viene el agua aquí, como a esta altura de esto, ¿cómo? Ya no se puede uno. Y el agua se los llevó antes de que pudieran alcanzar el lugar seguro. Oh, hermanos, la mayoría de las personas fueron arrastradas, fueron muertas. Dice Apocalipsis 16:10, millones en la tierra morirán. Apocalipsis 16 dice millones en la tierra morirán. Zacarías 13:18 dice que la tercera parte va a ser probada y las otras dos terceras partes van a morir. ¿Por qué? Oh, hermanos, vamos a ir a hablar, como decía Do, yo vi al hijo de Isaí que fue ahí, se le dio la espada y todo eso. Dice que Do fue un mensajero de muerte. Llevó a cabo una misión que nadie le mandó, nadie le encomendó, que llenó de tristeza a todo un pueblo. Pero el Señor dice que no nos ha mandado una misión así. Y aquí en los otros dice que cuando entró el tren, dice que el tren hizo su entrada, dice, y logró detenerse con dificultad, pero no hubo heridos. Pero ¿saben por qué no hubo heridos? Porque los que hicieron la obra misionera, ahí es como una obra misionera. Los que hicieron la obra misionera les explicaron, les mostraron las señales, viene algo grande, cuidado. Les hablaron a los de la plataforma, les hablaron a los que estaban en la sala de espera y evacuaron el área. Estas personas hicieron la obra misionera y les dijeron, viene algo grande, escapen, escapen, corran, corran, corran. Y acá cuando estaban en el río, que les dijo, apúrate y diles a esas personas que se salgan. Y esa persona dice que corrió a cada grupo, dice, apresúrense, salgan del lecho. Les rogué, me ignoraron la mayoría de las personas, pero pocos me escucharon. Y estuve ahí gritando, sálganse, 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 sálganse. Oh, hermano, pues esto es lo mismo, que si no vamos a la obra misionera, millones de personas van a morir. Quizás, como dijo el pastor aquí que estaba, que la hermanita estaba triste, la encontraron triste, y que cuando supo que no tuvo trabajo, no tuvo dinero y todo, y fue y se mató a la vez del tren. ¿Cómo? Así también nosotros estamos esperando eso, que vayan las personas y se maten. Ya cuando lleguemos, ya nomás encontremos a la pura señora. No, tenemos que ir ya, tenemos que ir a hablarles, tenemos que ir a decirles que viene un diluvio, que viene una inundación, que viene un tren que los va a aplastar, que viene muchas cosas, viene Cristo en las nubes de los cielos, viene Cristo, viene, va a haber señales en los cielos, en la tierra, va a temblar. Tenemos que ir, hermanos. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? La misión consiste en comunicar un mensaje que trae vida a quienes lo reciben. El mensaje que hemos de dar trae alegría y salvación. Que toda persona que habita nuestro territorio aquí en Gracia El Par pueda saber que la cruz extiende sus brazos para recibir de vuelta al pecador. Lo más importante de todo lo que hemos recibido es la salvación, y es un privilegio darla a conocer a otros, hermanos. Oh, hermano. Gracias, hermano. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Definitivamente tenemos que hacer la misión, ¿verdad? No sé si el entregar revistas es lo correcto, sé que ayuda, pero creo que
como dice Cristo, ¿verdad? Hay que ayudar a las gentes, sus necesidades. Creo que con nuestro propio testimonio es la mejor forma de traer otras almas a los pies de Cristo, ¿verdad? Todos ustedes tienen hijos, como yo tengo mis hijos, tengo familia, tenemos conocidos, amigos. Muchos de ellos me dicen que soy buena persona, que soy bueno. No me sirve mucho de eso, ¿verdad? Si no traigo gente a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo quisiera que mi testimonio fuera más reconocido y que quisieran ellos buscar a Cristo por medio de mí, ¿verdad? Por mi testimonio. Bueno, invito al maestro en turno que dé el repaso de la lección y a los diáconos a recoger las ofrendas, que soy yo. Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Quiénes nos gozamos en esta semana de esta lección? Todos, ¿verdad? Amén. Pues en esta semana ya vamos en la lección 9 y se titula Una vida de alabanza, hermanos. Así que vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias porque nos diste otro día más de vida, Señor. Te pedimos, Señor, en este sábado, tu santo día, que, Señor, que te quedes con nosotros durante todo el día y que, Señor, que por medio de estas lecciones, Señor, nosotros podamos cambiar nuestra vida y también seguir una vida de alabanza para ser testimonio para otras personas. Gracias, pues, te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta semana se titula Una vida de alabanza la lección y vamos a comenzar con el versículo de memoria. Dice: regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. Ahí está hablando Pablo, ¿verdad? Y Pablo estaba en una situación no muy favorable, pero él estaba regocijado, así como dice ahí, ¿verdad? Y le está hablando a los filipenses. Y voy a comenzar leyendo la introducción. Dice: siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en persecución, en la peor situación imaginable, cuando el crisol se escalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizás más que nunca. Porque la alabanza en un medio que nos ayuda a conservar la fe es buena, ¿verdad? Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no en el sentido que cambie los hechos que nos rodean, sino que puede cambiar a nosotros y a quienes nos rodean de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. Hermanos, aquí estamos viendo de qué se va a hablar en esta lección, ¿verdad? En esta semana de la alabanza. Y vemos que la alabanza tiene poder también como la oración, ¿verdad? Ahí estamos viendo nosotros que ya le dimos un repaso a la lección, un estudio. Sabemos el poder que tiene, ¿verdad? Y vamos a ver unos cuantos personajes, ¿verdad? Que nos habla aquí, de qué se trata y cómo ellos usaron la alabanza, ¿verdad? Les voy a leer algo que escribí aquí. Dice: hermanos, desde la creación había alabanza. En Job 38:7 dice: cuando él hizo todas las cosas, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. También en Apocalipsis 4, 9, 11 y 5, 9, 13 dice: se describe el cielo como un lugar de alabanza instante que resuena en cánticos de adoración
y a Dios y al Cordero. Dios nos pide que tengamos una vida de alabanza, tanto individual como colectiva, ¿verdad? Como David también en el Salmo 146, 1 y 2 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, y cantaré salmos mientras viva. La pregunta es: ¿cómo podemos alabar y cantar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Verdad? Ahí es una pregunta importante, porque ¿cómo podemos nosotros alabar a Dios cuando estamos en un sufrimiento grande? Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos experimentado diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, de un familiar, ¿verdad? Y es duro, ¿verdad? Nos duele el corazón, pero sabemos que Dios es más grande que todo eso, ¿verdad? Que de los sufrimientos. Dice, aquí hay una pregunta, dice, esta pregunta representa una gran controversia, porque muchos dirán: ¿yo cómo puedo estar pensando en cantarle a Dios cuando Él me tiene en este sufrimiento? Y la respuesta: pues Dios es la fuente de todo gozo y alabanza, y por estas razones debe ser nuestra fuente de gozo también, ¿verdad? Porque Él nos creó, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, Él es nuestro Padre, nuestro Juez, nuestro Abogado y nuestro amigo sobre todo, ¿verdad? Hay dos principios o razones por las cuales sí debemos alabar a Dios. Nos enseña que sí se puede alabarle en medio de sufrimientos o pruebas. Sí podemos alabarle cuando existe una relación genuina. Ahí está una de las cosas importantes. Sí le podemos alabar cuando nosotros tenemos una relación genuina con Dios y sincera también con Él, porque en esta relación le conoceremos y le amaremos y llevaremos una relación sincera cada día. Así que la alabanza es fe en acción. Ya miramos en la introducción, ¿verdad? Que así dice, alabar. Voy a hablar sobre la hermana que habló el pastor. Si recuerdan, la hermana Lourdes, si recuerdan, un día que vinimos, dijo que fueron a tocar ellos, ¿verdad? Él y una hermanita a tocar para hablarle sobre la palabra de Dios. Y pues ella no quiso, ¿verdad? No quería recibirlos, y le pidieron que al menos dejara que oraran por ella. Y estuvieron orando por ella, y por medio de esa oración ella les vino a contar su vida, que no estaba muy bien, ¿verdad? Por medio de esa oración ella se convirtió. Sabemos que Dios fue el que y el Espíritu Santo que convirtieron a esa mujer, ¿verdad? Pero es bueno hablarles a las personas y que nos vean alegres. Yo creo que el pastor no estaba triste cuando estaba hablando con ella, ¿verdad? Estaba alegre, y ese es un testimonio bueno para que nosotros podamos ir con las personas a poder orar con ellas o alabar también, incluso, ¿verdad? En esta semana hablaremos sobre personas que alabaron a Dios en circunstancias no muy buenas, ¿verdad? En circunstancias difíciles. Si alguien tiene algo para decir, levante la mano, porque sabemos que el estudio es para todos, nada más es para uno o para dos, es para todos. Y nosotros ya ahorita nada más es un repaso, y ya deberíamos nosotros de saber más o menos de qué se está hablando y podemos opinar. Qué bonito sería que todos opináramos, ¿verdad? Porque es bueno, y esto es muy importante. Por ejemplo, yo me pongo a mirar en la mañana cuando están los cantitos, es alabarle a Dios, esa es alabanza. Cuando andas en la calle, ponte a alabar a Dios también, y las personas te van a mirar y van a decir: qué alegre se mira. Aunque tengas algo en tu corazón que te duele por sufrimientos de otra cosa, alábale a Dios para que las personas te vean feliz. Bueno, vamos a hablar aquí en el día domingo un marco para la alabanza, ¿verdad? Aquí voy a leer en cada día hay una historia. Dice: un gran escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar pasó años en prisión sobre su experiencia en la prisión. En su lugar pasó años en prisión
sobre su experiencia en la prisión escribió, cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único que fiel, quédate. Aún así lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. En estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y una persecuciones increíbles, pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe evidentemente para animar a los creyentes de Filipo. Hermanos, esta historia la conocemos, ¿verdad? Sabemos lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Fue encarcelado en Roma, pero aún así él no estaba triste, ¿verdad? Aunque pasaron tantas cosas, a Pablo le pasaron muchas cosas. Yo poco a poco estoy conociendo más la vida de Pablo y me sorprendo cada día más. Y saben cómo se aprende mucho por las lecciones, ¿verdad? Así que les animo a que estudiemos las lecciones, porque ahí tiene todos los personajes de la Biblia y nosotros nos podemos aprender más, ¿verdad? Dice que la vida de Pablo nos deja lecciones grandes, ¿verdad? Sobre alabar a Dios. Él soportó persecución, oposición por parte de sus enemigos. Pero ahí en Roma, en una prisión, escribe a Filipos. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué les mandó decir, hermano Roberto? Regocijaos, dice, regocijaos siempre. Sí, aún aunque él estaba en una circunstancia no muy buena, ¿verdad? Porque estaba encadenado. Les mandó decir que se regocijaran, ¿verdad? Y eso él era un líder y está hablando así. ¿Ellos qué hicieron? Cantaban himnos, ¿verdad? Si alguien tiene pregunta, respuesta al hermano Brito. Sí, es interesante de que, gracias José, Pablo venía de Macedonia, ¿verdad? Y bajaron en Roma. Cuando estuvieron ahí por unos días, fue preso, ¿verdad? Sí. Por los soldados romanos y fue azotado, ¿verdad? Pablo y Silas. En ese momento dice, los hermanos dijeron, dice, ¿y por qué, dice, nadie le puso ungüento en las heridas de los azotes? O sea que nadie de los hermanos se había compadecido de él, de Pablo y Silas, ¿verdad? Y la historia sigue y lo llevan a la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? Oh, pues, como todo preso puede decir, lamentarse de la situación en que está, ¿verdad? Sí. Pero no fue el caso de Pablo y Silas. No fue el caso. ¿Qué nos dice? Que dice que ellos oraban y cantaban. ¿Y los presos qué hacían? Escuchaban, dice, ¿verdad? Sí. Escuchaban. Y sí, siguieron varios días cuando de repente viene un terremoto, ¿verdad? Sí, eso está en el miércoles. Ahorita lo vamos a hablar también, sí, para el miércoles. Bueno, entonces lo que te quiero decir para no salirme es de que debemos siempre, en todo momento, alabar a Dios. No Amén. Importa la situación en que estemos viviendo Amén. O que estemos pasando, porque eso va a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y creer firmemente en la segunda venida de Cristo, de que viene pronto y que si nosotros tenemos una firme convicción en la creencia de Cristo Jesús, Él nos vendrá y nos llevará a la mansión celestial, ¿verdad? Amén. Sí, aquí hay unas preguntas, dice, ¿cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto siendo que estaba en prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz? Y la respuesta, la felicidad es una decisión, y cuando Dios está en nuestro corazón, no importan las circunstancias y las pruebas que tengamos, siempre alabémosle con amor, porque Él es Dios, ¿verdad? Pablo comprendía y sabía quién era Dios, ¿verdad? Sabía que él lo podía todo y que Él lo hacía todo.
sabía que hasta en las circunstancias más, más fuertes, Dios iba a estar con él y estuvo con él. Teófilo. Bueno, yo quiero compartir yo también esta parte, comparto con ustedes, ¿verdad? El rabino Saulo, él era judío. Él conocía todas las alabanzas, alabanza le llaman Halei le llaman eso, no dicen alabanza porque pronuncian el nombre de Alá. Ellos dicen Halei, lo pronuncian como los musulmanes Alá, porque no creen en Alá. Él tenía esa experiencia porque conocía todos los salmos y él cantaba salmos, ¿verdad? Entonces su costumbre era cantar salmos y estaba convencido quién era Hashem, quién era su Dios. Estaba bien convencido de eso, ¿verdad? Entonces cuando él se encuentra en prisión, ¿verdad? Y escribe esta carta a los hermanos de Filipo, recuerden que Pablo se fue para los Goyín, a los gentiles, y todos los que escribe para las iglesias que él fundó, su propia experiencia lo estaban transmitiendo de lo que él había conocido en su vida pasada a través de sus estudios, ¿verdad? Y por eso cuando él dice regocijado, porque él se regocijaba, ¿verdad? Estaba contento y feliz, ¿verdad? Entonces todo eso, lo que él había experimentado, había aprendido, lo estaba compartiendo al hermano directamente del corazón hacia ellos. Y una cosa que le embargaba mucho a él era de que para su tiempo, el Mesías iba a venir. Era muy pronto, iba a venir. Entonces eso lo embargaba más su corazón, con alegría y con gozo. ¿Qué importa? ¿Verdad? ¿Dónde esté, cómo esté, qué vaya a pasar? ¿Verdad? Y él cantaba porque decía, el Señor viene muy pronto, ¿verdad? Eso quería compartir con ustedes. Amén. Así que Pablo, lo que él transmitía al pueblo, él sí lo hacía, ¿verdad? Porque le decía a Filipos, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Y él también se regocijaba a pesar de las circunstancias. Y ahora me gustan mucho a mí las preguntas de mero abajo, rojitas, porque eso es para nosotros. Analicemos nuestra vida, hermanos. Si nosotros, cuando estamos aún en una situación dura, nos regocijamos o le reclamamos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Es una pregunta muy personal para nosotros, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos que responder a uno mismo. Dice, en estos momentos es cuando más debemos de adorarle, porque por medio de esta nuestros pensamientos cambiarán y nuestras circunstancias darán un giro de 360 grados. O sea que sí es importante, ¿verdad? Que no le hace que estemos en pruebas, en los crisoles, debemos de estar contentos, alegres a nuestro Señor y agradecidos. Vamos a pasar al lunes. Dice, oración derriba muros. Aquí nos está hablando de quién, Josué, ¿verdad? Vamos a ver, dice, hay una expresión en inglés que dice, encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta que terminaste una esquina y no puedes salir, salvo solo que pises la pintura fresca. Tienes que quedarte ahí hasta que se seque. Así que si estamos pintando un cuarto pero empezamos al revés, ya no podemos salir a menos que pisemos, ¿verdad? Y la solución es que esperarse ahí hasta que seque la pintura y poder salir sin que se manche uno, ¿verdad? Dice, a veces nuestra fe parece arrinconarnos. Llegamos a una situación al igual que la pintura fresca en el piso. Nuestra fe nos atrapa. Contemplemos la situación y una de dos, o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer que lo parece imposible. Hermanos, aquí hay una pregunta, dice, en Josué 13, 5:13 y 6:20 dice, ¿qué estaba tratando de enseñarles a los israelitas Dios, hermanos? Estaba tratando ahí es cuando les voy a explicar un poquito. Dios le dijo a José, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, y le dijo que rodeara la ciudad con todos sus hombres de guerra y diera la vuelta
una vez durante 6 días, y el séptimo día le dijo que diera 7 vueltas, ¿verdad? ¿Y qué más le dijo? Le dijo que en el séptimo día gritaran, o qué les dijo, que Que las trompetas sonaran. le dijo que sonaran trompetas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Hay una pregunta ahí. ¿Ustedes creen que los muros fueron derribados Gritaron. por el grito? ¿Por qué creen, hermana López? Los ángeles. Los ángeles. Hermana López, ¿por qué fue? Mira, en primer lugar, Dios les quería dar una lección a su pueblo. Ellos tenían que caminar alrededor de Jericó, ¿ok? Tenían que caminar por 7 días. Dios les quería enseñar primeramente paciencia, que tuvieran paciencia. ¿Tú crees que Dios no hubiera podido derribar ese muro en un suspiro? Sí. Nosotros sabemos que hay personas que tienen una voz tan fuerte que si ponen un vaso enfrente de ellos, lo pueden quebrar. Los sopranos lo pueden quebrar un vaso porque esa voz los estrella. Entonces, ¿tú crees que Dios con su aliento no haya podido derribar esa muralla que tenía? ¿Cuántos metros de ancho? No de largo, no me recuerdo. Pero Dios quería enseñarles paciencia. Y cuando Dios les dijo a los profetas que gritaran y sonaran la trompeta, allí Dios les quiso enseñar fe también. Una fe que pasara más allá. Porque imagínate nomás con un grito y con sonar la trompeta, ver cómo los muros se caían, esos muros que no se podían traspasar. Definitivamente, para que una fe crezca en un ser humano, tenemos que pasar por algo. Porque si si para el pueblo de Dios les hubiera dicho Dios, yo voy a derribar esos muros y yo me voy a encargar de todo, entonces no se hubieran preocupado. Pero no, Dios allí les tenía que dar una lección a su pueblo. Que sí lo podía hacer, ¿verdad? Lo podía hacer él Definitivamente. fácilmente y dejarlos ahí que estuvieran como si nada, ¿verdad? Así como en aquel tiempo cayeron esos muros por fe, así también en nuestro tiempo, si tenemos fe en Dios, Él tiene algo grande para nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener fe, porque si nosotros no tenemos fe, ¿cómo Dios puede trabajar en nosotros si nosotros no lo dejamos entrar? Hermano Castillo. Yo tengo una pregunta. ¿Será que los muros que tenemos en Glacial Park no los podemos tirar? ¿Será que Glacial Park está sin esa fe? Esos muros que tenemos nosotros, miren, si voltean a todo alrededor de su iglesia, tenemos muy poquitos. Ese muro que nos ata a nuestra casa, a nuestros deberes a veces, no los podemos derribar. Pero con la ayuda de Dios, Glacial Park va a tener más personas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y tenemos que tener, los que estamos aquí, depositar la fe en nuestro Dios. Dice que esa fe que tengamos va a derribar esos muros que tenemos en Glacial Park y que alabemos al Señor. Esa es una de las cosas más bonitas que debemos de tener, que se oiga ese canto, que se oiga esa oración de canto para nuestro Dios y alabar siempre al Señor. Esa es una de las cosas que nosotros como iglesia deberíamos de empezar
a fomentar en nuestra iglesia. Gracias. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que reflexionar como, sí, lo que dijo el hermano Castillo, ¿verdad? Nosotros tal vez no podremos derribar esos muros, ¿verdad? Que hay aquí. Nosotros no podemos, pero nosotros sí podemos tener fe en que Dios va a derribar esos muros. ¿Y qué necesitamos nosotros para eso? Aquí ya miramos dos personajes, miramos a Pablo, miramos a Josué, ¿verdad? Necesitamos la fe de Pablo y ahora la de José, ¿verdad? Que creyeron, que tuvieron en Jehová. Eso necesitamos nosotros. Necesitamos que haya un Pablo, que haya un Josué aquí o más para poder derribar esos muros, para que las personas que están afuera puedan mirar. El hermano Teófilo, hermana, ahorita. Se le parece un príncipe que viene de allá del cielo a Josué, ¿verdad? Y le dice lo que tiene que hacer. Sí. Es una dirección de Dios que le está diciendo Josué. No es una cosa humana, un pensamiento humano que viene que van a hacer eso. Dios dirige a un pueblo, ¿verdad? Y usa la fuerza del pueblo y también viendo que el pueblo tiene fe. Eso es importante. Amén. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos voluntad de hacer las cosas y si no tenemos fe, aunque Dios quiera hacer en nosotros, no va a pasar nada. No pasa. De ahí. Otra cosa que la palabra que dice aquí, atrapa. Yo eso no veo, para mí personal, no veo muy bien, porque la fe no te atrapa. La fe te hace ver más a lejos, porque dice que desde lejos miraban allá en Hebreos, de los héroes de la fe, miraban desde lejos las cosas en el futuro, no los atrapa. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas como Dios nos lo está pidiendo. 7 veces tuvieron que girar alrededor de Jericó, pero sí le había dicho el ángel que hiciera. No era una locura. Así tenía que pasar, tenía que sonar el shofar, tenía que pasar al frente de los sacerdotes, detrás del arca, tenían que pasar los guerreros. Ese era el plan de Dios, establecido para el ser humano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso no podía Dios destruir los muros sin hacer todos esos eventos? Sí lo podía hacer. Pero Dios tenía que mostrarle al impío, al gentil, a toda la gente que ese es el pueblo. Ese es el pueblo que Dios había elegido, escogido, ¿verdad? Por toda la eternidad. Ese es el Dios creador de los cielos y de la tierra, que los liberó de Egipto y que los iba a establecer en tierra de los cananitas. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Sí, el hermano hizo una pregunta bien importante. Pero, ¿qué paso estoy dando yo? Es bien importante. Pero si nosotros nos miramos con fe 5 años más allá, o voy a decir, el año entrante que viene, 2023, ¿cómo nos contemplamos Glacier Park? Aquí hablamos bien, como decía, una lección, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué nos empuja, qué nos motiva allá adentro? El que dijo el pastor ayer y antier también acerca del Espíritu Santo. Si no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, no va a pasar nada. No pasa nada. Entonces pidámoslo a nuestro Dios, ¿verdad? Porque si Dios nos ha dicho que hagamos, y si no lo estamos haciendo, no se van a caer los muros ni va a venir mucha gente. Amén. La hermana Brito tenía la mano levantada y luego la hermana López, porque ya tenía ya la mano. Estamos apenas en el día lunes y ya es tarde, ¿verdad? Rápido, nomás le voy a lo que yo entendí de la lección. Pues los invito a estudiar un poco el libro de Josué a los hermanos para que podamos entender verdaderamente el significado de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día y qué papel estamos desempeñando en la verdad presente actualmente. Es un ejemplo de cómo el Señor Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y acuérdense que ya habían escogido a 12 espías que entraran, ¿verdad? A Canaán para mirar. Pero ¿qué dijeron? Ellos pusieron todos los obstáculos y se desanimaron.
Entonces el Señor los mandó al desierto a ser probados, que de eso habla el libro de Levíticos, sobre el crecimiento espiritual del pueblo de Israel, lo cual casi todos murieron, solamente Josué y Caleb quedaron, y los niños que nacieron en el desierto, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, para ese entonces, la gente fue preparándose espiritualmente y en la obediencia y en la fe, que unánimes todos entraron a la tierra prometida a través del río Jordán, a través del vado que estaba allí, donde pusieron las 12 piedras representando las 12 tribus, pero para eso el Señor les dijo cómo iban a entrar a Jericó, de qué manera, y para eso también salvaron a Rahab y a su familia, porque para eso tuvo un proceso antes. Entonces todo eso va de la mano primeramente con la fe en Dios que tuvo el pueblo de Israel y la obediencia que tuvieron. Se prepararon eficientemente 100% para poder el Señor permitirles que entraran y que la tierra prometida de Canaán fuera para ellos. Y todavía tenían que entrar y luchar contra todos los pueblos paganos que habían ahí, pero para eso ellos ya iban revestidos con la armadura de Dios. Ya sabían de qué manera ellos iban a pelear con el Dios de paz, porque Él iba adelante de la batalla con sus ángeles y la batalla la tenían ganada. No nomás entraron así, ellos se prepararon durante 40 años en el desierto y ahora sí entraron a través de esa entrada triunfal, que fueron de las 7 vueltas que dieron en Jericó con las trompetas, como el Señor yo les dijo. ¿Se imaginan? Imagínense, hermanos, qué hermosura sería eso, y cómo cayeron todos los muros, y toda la gente de Jericó, que era pueblo enemigo del pueblo de Israel, fue destruido. Solamente Rahab, porque creyó a Dios. Amén. Hermana López. Yo también iba a decir de los espías, de cómo al entrar, que las malas noticias que trajeron, pero simplemente me queda decir, esta vida es de decisiones. O decidimos hacer la voluntad de Dios o no. Verdaderamente yo no puedo subir allá arriba y hablarles, hermanos, oremos, si yo no oro. Yo no puedo hablar, vamos a hacer la obra misionera, si yo no la hago. Salir a repartir revistas si no las reparto. Es por eso, o somos o no somos. Yo siempre siento la necesidad de estar en comunión con Dios. Y yo creo que si alguien me conoce, después de Dios es Mario. Y siempre pido a Dios con todo mi corazón que me ayude, porque yo sé con los demonios que peleo. Y digo, no, hoy quiero hacer la voluntad de Dios. Hoy quiero hablarle a una persona de tu amor y de tu pronta venida. Y eso es lo que digo, son decisiones que tenemos que hacer, decisiones para vida eterna. Hermanos, y sabemos que afuera sí hay personas que necesitan de nuestro Dios. Recuerda, no sé si saben, el día de ayer que vino una visita, un amigo mío, mi vecino, Arturo. Él se sintió muy, muy bendecido al estar ayer aquí. Y yo le dije, te voy a mandarle la dirección para que vayas. Me dijo, sí, está bien. Y no sé, por una otra razón a mí se me pasó. Tal vez el enemigo no dejó que se la mandara, ¿verdad? Y le gustó tanto, dice, me gustó bien mucho. Y yo veo en él que él quiere estudiar. Y lo vamos a poner en oración para que él un día pueda agarrar el estudio y pueda conocer la verdad. Porque él va a otra iglesia. Y desde que fuimos a visitar a la hermana María, que ya está descansando, dice que ella tenía el deseo también de buscar otra iglesia. Me dijo Esmeralda ayer que le platicó. Hermanos, si hay afuera personas que quieren, ¿verdad? Nada más nosotros les tenemos que hablar. Y aquí, hermanos, en el martes nos habla de David. ¿Quién más para alabar a Dios, verdad? Sí, a ver, nomás rapidito, hermano, porque ya el tiempo está pasando.
Nada más quería decir que fue un plan de Dios, ¿verdad? Dice que anduvieron vagando por el desierto 40 años, ¿verdad? Dice que y no los llevó nada más a un lugar, porque a la ligera dijo, no. Fue algo planeado y lo llevó, dice, a una llanura, dice, a una ciudad pacífica, dice, ¿verdad? En unas montañas, a Jericó, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir que era un plan y había como 4 ingredientes ahí. Una, fe, oración, perseverancia y sobre todo la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, para lo de la obra misionera, a veces nada más decimos, vamos a hacer la obra misionera. No, debe ser algo planeado, con buena dirección. Saber a dónde vamos a ir, haber ido antes a conocer el lugar donde vamos a ir y vamos con la dirección de Dios, vamos a obtener buenos resultados como el pueblo de Israel, porque fue obediente y cuando les dijeron, griten y toquen las trompetas, los muros cayeron. Y es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos. Tiremos nuestros muros, dejémoslos y hagamos un plan y salgamos. Amén. Qué bueno, hermano, qué bonito y la verdad es una realidad eso. Pero tenemos que ir todos con la dirección de Dios y confiados, tener fe en que Él va a ir con nosotros. Hermanos, aquí en el martes hay una pregunta. ¿Cuáles son las razones de David para alabar a Dios? ¿En qué sentido las palabras de este salmo deberían ser las tuyas también? Una razón, la grandeza, misericordia, poder y bendición de Dios. Él estaba orando él estaba abogando por su pueblo, ¿verdad, David? ¿Verdad? En ese tiempo. Y conocemos los salmos tan hermosos, ¿verdad? En veces David estaba en situaciones no muy buenas, pero él aún así le alababa, ¿verdad? Y dice, nosotros igual que David debemos ver este salmo vivo en nuestras vidas. Y aquí abajo dice, voy a pasar esto rapidito para pasar al miércoles, porque esa historia está bien bonita. Dice, toma lápiz y papel, dedica un tiempo a examinar estos 3 puntos. ¿Qué puedo hacer para cultivar el hábito de alabanza en tu vida? ¿Cómo podemos alabar a Dios diariamente? Cantando, orando, ayudando a otras personas, y hay muchas maneras si buscamos la dirección de Dios y la encontraremos. O sea que no nada más es cantar y orar, ¿verdad? Tenemos que buscar la dirección de Dios para que esto se pueda cumplir, porque Él es el que va siempre al frente de todas las batallas, ¿verdad? Ya miramos diferentes y conocemos la palabra de Dios, como Gedeón 300, ¿verdad? ¿Cuántos eran para ellos? ¿Verdad? Y Él les dio la victoria, fue Dios el que les dio la victoria. Aquí el miércoles dice un testimonio convincente. Ahora sí vamos a hablar de Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice, ¿por qué fueron ellos a la cárcel? Porque había una señora que era divina, ¿verdad? Que decía que ellos eran enviados de Dios, y Pablo sabía que demonios moraban en ella, y entonces él ordenó que salieran de ella. Así sucedió, pero sus dueños se enojaron porque era una fuente buena para hacer más dinero, y se enfurecieron contra ellos todo el pueblo y se les echaron encima. Y ya conocemos nosotros la historia, ¿verdad? De ahí en adelante sabemos que Pablo fue azotado, ¿verdad? Y Silas, y cómo los trataron, ¿verdad? Dicen que les desgarraron las ropas, las vestimentas, ¿verdad? Y los metieron hasta el fondo para que no se escaparan, porque yo creo que ahí ellos recordaron a Pedro, ¿verdad? También cuando el ángel le ayudó, y dijeron, lo vamos a meter hasta allá para que no se puedan escapar. ¿Qué sucedió después? Un terremoto, ¿verdad? Un terremoto que
pues ahí ellos estaban, a pesar de todo, Pablo y Silas estaban adorando a Dios, cantándole a pesar de cómo se sentían. Lo estaba diciendo el hermano Brito, ¿verdad? A pesar de que ellos estaban dolidos, moretoneados, yo creo cortados y todo, ellos le alababan a Dios y los presos escuchaban, ¿verdad? Después pasa este terremoto, ¿verdad? Y el carcelero, ¿qué hizo? Él estaba pensando que todos escaparon y se iba a quitar la vida, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Pablo? Para, dice, aquí estamos todos, no te preocupes. Y ese fue un gran testimonio para él y su familia. Sabemos la historia que él, por medio de eso, ¿qué le dijo a Pablo? Le dijo, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Le dijo, entrégate a Dios, ¿verdad? Y él se entregó junto con su familia. Así que el testimonio de nosotros, a pesar de las circunstancias que vivamos, debe ser grande ante las personas afuera, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Alguien tiene algo para decir sobre este día, hermano Bonilla? Yo creo que uno de los propósitos de esta lección es aprender a confiar en nuestro Dios y cómo nosotros nos ayuda a que nosotros entendamos qué es la alabanza. A veces nosotros entendemos que el alabar a nuestro Dios es cantar a nuestro Dios. No es eso, hermanos. Es parte de nuestra vida cantar a nuestro Dios. Pero el propósito que nos está enseñando esta lección es que no importa en la situación que nosotros estemos, debe haber un corazón agradecido con nuestro Dios. Debe haber un corazón de alabanza. Y la obediencia es una manera de alabanza. Un buen testimonio a otra persona es manera de alabanza. Por eso dice, siempre alabar a nuestro Dios. Por eso es que Pablo, cuando les habla de la cárcel, hermano, dice en la introducción, ¿cómo es posible que cuando todo te vaya mal, o no, cuando todo vaya bien, tu corazón está ¿qué? Contento, feliz, hay paz? Pero ¿cómo estar contentos en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en tiempos de problemas? ¿Cómo? Y esa es la pregunta, ¿cómo poder tener gozo en medio de la tristeza? Y aquí nos muestra a través de esta lección es que todos estos personajes que hemos visto han sufrido, mas sin embargo ellos se han mantenido firmes en el Señor, aunque hayan sido sentenciados a muerte. Entonces, ¿qué es lo que me quiere enseñar a mí personalmente? Porque yo si les pregunto a ustedes en este momento, ¿están pasando algún problema? Todos estamos pasando problemas. Hay una lucha constante en nuestra vida. Hay muros que derribar, lo estamos viendo a través de la fe, a través de la oración, a través de la obediencia, porque hermanos, podemos tener fe, y lo que dijo Teófilo también, que se le hace difícil ver que nosotros podemos ser atrapados en la fe. Cuando pone que empieza el pintor a pintar y se queda atrapado ahí en la esquina, ¿qué va a hacer? Se quedó atrapado. Al menos que él pise la pintura, se va a salir. Pero ¿qué es lo que nos está dando a entender a nosotros? Que a veces, hermanos, nosotros en los problemas, nosotros podemos negar a nuestro Dios o lo podemos aceptar y poderle dar gracias a nuestro Dios por los momentos difíciles que estamos pasando. Pero es fácil hablar y decirlo. Pero ¿cómo cuando tú lo estás pasando y lo estás viviendo, cómo tener un espíritu, un corazón de agradecimiento, de alegría a nuestro Dios? Pues aquí están las muestras. Y miren, cada uno de ellos perseveraron hasta el fin y murieron creyendo en el Señor y esperando en el Señor, y Dios obró en ellos. Así que, ¿de qué nos preocupamos nosotros? ¿Cuáles son los muros que tenemos que derribar nosotros hoy en día? Porque todavía, hermanos, con nosotros hay muros que derribar y no van a ser derribados si en nuestro corazón no hay fe, no hay confianza, no hay relación con nuestro Dios y no hay oración. Porque si nosotros no actuamos, hermanos, Dios dice, y la hermana Elena White lo dice, que Dios dice que de lo que no se veía trajo a la existencia. Él puso la galaxia, dice, en el cielo y les dijo allí se mantengan, y hasta hoy en día se mantienen. Pero hay algo que Él no puede hacer, dice, obligarte a ti. Y aunque tú estés como estés, pero si tú no lo permites, Él no puede hacer nada contigo. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Cuáles son los muros que hay que derribar? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que confesar a nuestro Dios para que Dios pueda obrar en nosotros? Y por eso es que dice la palabra que
así como nos da, dice, el privilegio de tener el querer como el hacer su voluntad. Entonces tiene que haber deseos en nuestro corazón de poder hacer la voluntad de nuestro Dios, porque si en mi corazón no hay deseo de alabar, aquí nos dice Pablo, regocíjense siempre. Y fíjense que no dice gócense en el Señor, dice regocíjense. O sea que después del gozo hay que volver, ¿qué? A regocijarse, o sea, regocíjense. Está diciendo doblemente que o sea, tenemos que estar felices. Quizás tú estés pasando un problema muy fuerte y estés luchando contigo mismo. Pero Dios nos dice, tenemos que regocijarnos en Dios. Y cuando dice regocijarnos en Dios, en el Señor está diciendo, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, a saber esperar en Él y a poder salir vencedores solo con la ayuda de nuestro Dios. Porque hermanos, si usted cree y yo creo que yo por mi fuerza voy a lograr algo, estoy perdido. Lo estamos viendo aquí demostrado que el poder de Dios es el que hace todo. El poder de Dios. Nosotros solo tenemos que tener el deseo de ¿qué? De estar en sus manos para que Él pueda renovar nuestro ser, fortalecerlo y así poder perseverar hasta el fin. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Hermana, la hermana María. Sí, únicamente para leer un poquito de esta nota que nos va a gustar. Los invito a leer la lección cada semana, está muy interesante. Dice, no sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te lo imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión en Roma? Pablo dio la respuesta, ¿qué pasó con ellos? Miren, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1:29-30, si leyeron esto y reflexionaron respecto de que el sufrimiento de Pablo les había producido gozo a ellos, seguramente esto debió haberles despertado una canción en el corazón y un nuevo aliciente para permanecer fieles sin importar el costo. Y abajo dice una nota, ¿qué está influyendo ahora en mí y en ustedes para que nosotros también escribamos como el rey David una canción de alabanza a Dios? Si nosotros no tenemos esa orientación ni ese estímulo de escribir una alabanza a Dios de lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿en dónde tenemos escondido a Dios en nuestra vida, hermanos? Es preocupante. Hay que hacer eso. Y el Señor Dios nos dará la orientación de nuestra vida. Amén. Hermanos, por último, ya creo que ya se va a terminar. Vamos a hablar del jueves. Ok. Dice, un arma que conquista. ¿Cómo descubrió Josafat la alabanza? Que la alabanza es un arma poderosa después de recibir el informe que una gran multitud venía. Dice, Josafat no se lanzó de inmediatamente a la acción militar, sino que decidió consultar a Jehová. Ahí estamos viendo una respuesta buena, ¿verdad? Grande, poderosa, porque él no tomó las cosas como decimos nosotros, alocadamente, ¿verdad? Él fue a consultar a Dios, él conocía a Dios, ¿verdad? Dice aquí la pregunta, cuando ves que se acerca una gran multitud, ¿cuál es tu reacción instintiva? De la respuesta de Josafat en Segunda de Crónicas, puedes aprender sobre cómo afrontar una posición abrumadora. Y en la respuesta le puse, al igual que Josafat, debemos buscar a Dios y permitir que sea Él quien luche por nosotros y nos defienda. Si somos fieles, Él lo hará. Hermanos, aquí estamos viendo que Josafat le puso en oración a todo el pueblo, ¿verdad? Y trajo todo el pueblo a los pies de Jehová y reconocieron que ellos no podían contra esta guerra, contra esta gran multitud. Pero nosotros no tenemos que temer, porque Dios siempre estará al control de todo. Sabemos que en la multitud entre ellos se mataron, ¿verdad? ¿Y qué hacía el pueblo, qué hacía el reino de Josafat? ¿Qué hacían? Ellos estaban alabando a Dios y cantándole, ¿verdad? Así que dijo, tú haz lo que yo te digo, ¿verdad? Que yo voy a resolver el problema. Mientras él estaba alabando a Dios
Dios estaba actuando con la gran multitud, ¿verdad? Y qué gran enseñanza para nosotros, porque en veces nosotros podemos tener cosas en nuestro corazón o en nosotros que están luchando contra nosotros. Dice, déjalo, ¿verdad? Déjalo, que tú ven y alábame a mí, haz las cosas que yo te digo y yo te limpiaré de todo lo malo que tienes, Teófilo. Por último, porque ya se va a terminar, Sí. Algo rapidito. Sí, rapidito nomás para que podamos definir qué es alabanza y qué es honrar el nombre de nuestro Dios. Alabanza son cánticos a nuestro Dios, porque dice en el libro de los Salmos que Dios habita, dice, en medio de las alabanzas de su pueblo de Israel, son cantos. Pero honrar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios es otra cosa, ya sea de una poesía, de un testimonio, ¿verdad? Porque Dios escucha la oración, ¿verdad? Él está escuchando la oración, pero no dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo de Israel. Son cánticos, hermanos, son que inspiran el corazón, elevan el corazón, pero por eso dice que a través de la alabanza se fortalece la fe, se anima la fe, ¿verdad? Nomás para poder definir eso, que alabar al nombre de nuestro Dios es cantar, glorificar el nombre de Dios en la forma de cantar. Amén. Hermano Brito, nomás si lo puede resumir algo rapidito, porque ya el tiempo ya está. Mira, aquí habla algo importante en 2 Crónicas 20 sobre Josafat, ¿verdad? Que es un ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como iglesia? Porque como dijiste, el rey Josafat no tomó decisión a la ligera. ¿Qué hizo? ¿Leímos algo? Dice, consultó a Dios primero, llamó a Jehuel, el profeta, ¿verdad? Y le preguntó qué tenía que hacer. Ahora nosotros nos preguntamos primeramente antes de hacer algo en la iglesia. Consultamos a la iglesia. A veces pensamos que nada más los líderes de la iglesia pueden tomar decisiones. No es correcto, porque debemos de tomar a toda la iglesia en cuenta para cualquier plan. Porque los líderes a veces se equivocan y a veces el pueblo tiene la razón. Lo que te quiero decir es que el rey Josafat dice que oró y se puso en cilicio, ¿verdad? Y dice que se postró en tierra. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Nosotros debemos de orar, pedirle a Dios que nos dirija como iglesia y que los líderes de la iglesia se pongan en oración también, y toda la iglesia. Es como mi esposa mandó un mensaje, no sé quién lo recibió, para la obra misionera, que hagamos una campaña, una cadena de oración para la campaña que viene, que estemos orando por las personas, por algún invitado. Dice que Josafat, le dijo al pueblo que se tenían que unir, que tenían que orar, tenían que cantar. Y el último, lo que le dijo Dios al pueblo, ustedes esténse quietos, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Y Dios peleó por ellos, porque ni siquiera metieron las manos el pueblo de Israel. ¿Quién obró? Dios. Obró Dios, porque se mataron entre ellos. Dios contesta nuestras oraciones. Sí, gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Yo creo que humillarse es lo correcto, humillarse ante Dios. Hermanos, los invito a que se pongan de pie para entonar el himno y alabar a Dios, 568.
Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo y el corazón. Amén. Hermanos, los invito a que se postren de rodillas los que pueden, y si no, de pie, para tener oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Amoroso Padre, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa de oración, para poder estudiar tus lecciones, que podamos alabarte y glorificarte de la forma correcta, y también que prediquemos el Evangelio por medio de nuestros testimonios. Te pedimos que te quedes y seas el invitado de honor para el siguiente servicio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.